real y sucedió hace poco. ¿Serías capaz de describirlo con una sola palabra? ¡Claro! Caos, marchas, injusticias, vacancia, 4 presidentes en un año y más. Pero, ¿cómo empezó todo este caos político? Simple, con una vacancia presidencial, destituyendo al expresidente de la República, Martín Vizcarra. Pero, ¿cómo se dio esto? Empezaremos hablando de cómo Martín Vizcarra llegó al poder. Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien se desempeñó como presidente de la República del Perú, fue el primer vicepresidente. Además, asumió el cargo en el Palacio de Congreso de la República de Lima el 23 de marzo de 2018, en la noche del 9 de noviembre de 2020, cuando el Congreso lo vacó por incapacidad moral. A pesar de esto, el expresidente realizó uno de los hechos más importantes hace algunos meses, lo cual fue la disolución del Congreso. En un mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra hizo un recuento de las veces en que su gobierno había tenido que plantear cuestiones de confianza ante el Congreso, por lo cual anunció su decisión. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Debido a que su gobierno consideraba que por los hechos, es decir, la negación de entrada al Premier, elección de un magistrado y posterior debate de la cuestión de confianza, se había negado la confianza al presidente del Consejo de Ministros de manera fáctica, en ese entonces Salvador del Solar. El entonces presidente del Congreso, Pedro Olachea, emitió una resolución que declara inaplicable la disolución del Congreso. Como es lógico, el Congreso no estuvo de acuerdo con la decisión del presidente. Por lo tanto, el Congreso tomó juramento a la segunda vicepresidenta Mercedes Araoz Fernández como presidenta en funciones del Perú, considerando que el artículo 115 de la Constitución Política del Perú establece que por impedimento temporal o permanente asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Sin embargo, debido al apoyo de la ciudadanía y las Fuerzas Armadas, su suspensión y la toma de posesión del segundo vicepresidente seguían siendo simbólicas. Es decir, constitucionalmente nunca fue presidente del Perú. Sobre todo, al día siguiente, Araoz anunció en Twitter su renuncia al cargo de vicepresidente de la República y al encargo del Congreso, que la nombró presidente en funciones. Por su parte, ante una serie de acciones emprendidas simultáneamente a la disolución del Congreso, su hasta ahora presidente Pedro Olachea envió una carta a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, acusando a Vizcarra de amenazar la democracia. Tras este suceso, se dieron nuevas elecciones parlamentarias donde se escogerían los nuevos integrantes del Congreso. Constituyó un proceso electoral especial que se llevó a cabo el domingo 26 de enero de 2020, como consecuencia de la disolución del Congreso de la República por parte del presidente. Las elecciones fueron convocadas por el presidente en el mismo Decreto Supremo número 165/2019 PCM con que se disolvió el Congreso. En esta ocasión, se eligieron la totalidad de los 130 congresistas correspondientes a los 26 distritos electorales para terminar el periodo congresal 2016 hasta el 2021. Constituyeron las séptimas elecciones parlamentarias desde la Constitución de 1993, que estableció la creación del actual Congreso de la República del Perú. El 16 de marzo de 2020, tras su instalación, el congresista de Acción Popular Manuel Merino fue elegido como presidente del Congreso con 93 votos frente a Rocío Silva Santisteban, quien obtuvo 14 votos. A pesar de que haya un nuevo Congreso, no se pudo evitar el siguiente suceso, que fue la vacancia presidencial. El primer proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra fue una acción iniciada con la finalidad de declararla permanente incapacidad moral. Los grupos parlamentarios iniciaron el proceso luego de que en el Parlamento se reprodujeran 3 audios. Las 2 primeras grabaciones daban cuenta de conversaciones entre el presidente Vizcarra, sus asesores y secretarias presidenciales sobre qué medidas tomar ante las investigaciones que venía realizando el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el caso Richard Swing. En el tercer audio se muestra una conversación entre la secretaria Karen Roca con Richard Cisneros, principal involucrado en el caso.
La moción pretendió declarar la permanente incapacidad moral de Martín Vizcarra por presuntamente haber faltado a la verdad y obstruido las investigaciones en sede congresal y penal. El caso Richard Swing fue muy sonado, ya que ha llegado mucho más lejos de lo que parecía indicar en un principio. En mayo de este año, cuando el país vivía uno de los picos de contagio y por lo tanto de la crisis económica y social provocada por el COVID-19, un programa televisivo reveló que el gobierno de Martín Vizcarra habría contratado a Ricardo Cisneros, alias Richard Swing, una persona que sería cercana al presidente, para realizar unas charlas motivacionales y eventos de integración por un concepto de más de 30.000 soles cada uno. Pero, ¿cuál es el problema en sí? La investigación surgió inicialmente por el hecho de que se trata de actividades aparentemente ajenas a la experiencia y formación del cantante. La más reciente de estas charlas estaba titulada Liderazgo Transformador Sapiencial. De acuerdo con la agencia EFE, Cisneros indicó en el informe sobre esta actividad que se trataba de un gran aporte a la humanidad. Ahora pasamos a los audios. El 10 de septiembre del 2020, el congresista de Unión por el Perú, Edgar Alarcón Tejada, durante una sesión del Pleno del Congreso de la República, presentó ante el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, 3 audios. El 13 de septiembre, el programa periodístico Panorama reveló nuevos audios entre Miriam Morales y Karen Roca, presuntamente coordinando para negar hasta el final las visitas de Richard Cisneros al presidente Martín Vizcarra. Además, califica al ministro Carlos Extremadoiro como cajero del presidente y el fiscal José Domingo Pérez como coordina con la cuñada. El día 14 de septiembre, América Noticias reveló un audio en el que Karen Roca pregunta las repercusiones legales por haber grabado al presidente Martín Vizcarra, hecho que había negado en la Comisión de Fiscalización. Y por último, las repercusiones. En la noche del 10 de septiembre, el mandatario envió un mensaje a la nación acompañado del premier Walter Martos y la ministra de Justicia, Ana Neira. En dicho mensaje señaló lo siguiente: nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar. Yo no me corro. El 23 de marzo del 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos y peruanas de culminar el mandato presidencial y así lo haré. Después del mensaje, el Congreso de la República retomó por unos pocos minutos la sesión del Pleno Extraordinario en que se informó de una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, presentada por más de 30 firmas de parlamentarios de distintas bancadas. Al día siguiente, la admisión de la moción de vacancia presidencial fue aprobada por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. El 12 de septiembre se reveló que Manuel Merino intentó comunicarse con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, César Astudillo Salcedo, y otros altos mandos militares antes de la admisión de la vacancia. Conocidos los intentos del presidente del Congreso de contactar con las Fuerzas Armadas, varios líderes políticos como César Acuña y Daniel Urresti se desmarcaron del intento de vacancia presidencial. Organismos como la Defensoría del Pueblo señalaron que la aprobación de dicha vacancia estaría fuera del marco constitucional. Primero, debemos saber cómo se hace un proceso de vacancia, ya que en los siguientes puntos será el hecho principal. La vigencia constitucional de 1993 establece en su artículo 113 que la presidencia de la República queda vacante por, punto número 1, muerte del presidente de la República. Punto número 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Punto número 3, aceptación de su renuncia por el Congreso. Punto número 4, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Punto número 5, destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Pero, ¿cuál es el procedimiento para la vacancia presidencial en el Congreso? En primer lugar, el pedido se formula a través de una moción de orden del día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas presentes, o sea, 26 firmas, lo que ya ocurrió.
y ésta debe indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta y los documentos que lo acrediten. Recibido el pedido, una copia de la moción se remite al presidente de la República. Para la admisión del pedido de vacancia se necesita el voto del 40% de congresistas hábiles, es decir, 52 votos, eso sin contar las licencias y a los suspendidos. La votación de la admisión se da en la sesión siguiente, lo que en este caso podría ser en las próximas horas. El Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia. No puede realizarse antes del tercer o 10º día en que se votó la admisión, salvo los 4/5, es decir, los 104 votos, acuerde verlo en un plazo menor. Una vez aprobada la moción, el presidente Martín Vizcarra, al igual que ocurrió con su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, tendrá derecho a ejercer su defensa personalmente junto a su abogado por un tiempo máximo de 60 minutos. El acuerdo de vacancia requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. El primer intento de vacancia contra Kuczynski fue rechazado con 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. De aprobarse la vacancia de Martín Vizcarra, la resolución se publica en el diario oficial El Peruano dentro de las 24 horas siguientes al acuerdo. Al momento que se inició el proceso de vacancia, dando a Vizcarra la opción de defenderse ante esas acusaciones, dando varios argumentos en su defensa, uno de ellos fue el sostener que el reglamento del Congreso exige que, para tramitar un procedimiento de vacancia, se establezcan los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan esta causal de vacancia, pero que en la moción con la cual se inició el proceso de vacancia a Vizcarra, solo se hace referencia a los hechos, mas no se explica en qué consistiría la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, por lo que la moción adolecería de una debida tipificación. Finalmente, señaló que la figura de la vacancia solo debería usarse como extrema ratio, es decir, cuando no se perfilan otras vías reguladas para tratar el caso, pues, para vacar al presidente, para interrumpir el mandato constitucional de 5 años, tienen que ser hechos absolutamente objetivos y graves. La votación fue favorable para el expresidente, ya que en dicha sesión no se alcanzaron los 87 votos necesarios para la declaratoria de incapacidad moral. Luego se dio el segundo proceso de vacancia o golpe de Estado del Perú de 2020. Fue una acción iniciada por el Congreso de la República del Perú con la finalidad de declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la República, Martín Vizcarra. El 20 de octubre del 2020, las bancadas de los partidos Unión por el Perú, Podemos Perú, Frente Amplio y otros alcanzaron el nivel necesario de firmas para presentar la moción de vacancia por presuntos casos de corrupción del mandatario durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Fracasado el primer intento, la bancada de Unión por el Perú planteó en octubre de 2020 un nuevo pedido de vacancia, teniendo como argumento los presuntos actos de corrupción cometidos por Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua. Esto incluye el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción, quien declaró que la empresa Obrainsa le pagó 1 millón de soles y otros 3 aspirantes a colaborador eficaz señalan además que recibió 1.300.000 soles de consorcio ingenieros civiles y contratistas generales e INCOT para la licitación del proyecto para la construcción del Hospital Regional de Moquegua en 2013. El jefe de Estado Martín Vizcarra minimizó la moción de vacancia, dijo confiar en que en el Parlamento primará la cordura y señaló que lo único que sí no aceptamos es que entre los argumentos que ponen en la moción de vacancia es que esgriman que no se garantizan elecciones transparentes. Lo que estamos haciendo aquí es garantizar elecciones totalmente transparentes, porque nosotros no participamos en las elecciones. ¿Qué mayor transparencia de ello?, dijo él. También acusó a algunos partidos políticos de querer afectar las elecciones generales del 2021, ya que no tienen ninguna posibilidad en las elecciones. El Ejecutivo, bajo el mando del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, acusó al recluso y político Antauro Humala, preso por el Andahuaylazo, de formar parte de una conspiración para vacar a Vizcarra junto a otros congresistas. La bancada del señor Antauro está promoviendo la vacancia.
Desafortunadamente también muchos congresistas están entrando en el juego y se están dejando manipular por grupos radicales que están buscando desestabilizar al gobierno para lograr la libertad de su líder, de este grupo, de tal manera de que en lo posible se alarguen las elecciones, se prolonguen las elecciones y no se cumpla con el horario establecido por Jurado Nacional de Elecciones. Esto no es la primera vez, se viene promoviendo desde hace mucho tiempo atrás y seguramente constantemente van a estar provocando. El 25 de octubre, Walter Martos comunicó que las Fuerzas Armadas no van a permitir que se rompa el Estado de Derecho con tanta necesidad que hay de la gente. En este momento, faltando 5 meses para las elecciones, lo cual fue muy controvertido, pues el artículo 169 de la Constitución Política del Perú manifiesta que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y se encuentran subordinadas al proceso constitucional. El 2 de noviembre de 2020 se sometió a debate la admisión de la moción de vacancia en el Pleno del Congreso, a cuyo término el Pleno del Congreso procedió a votar la moción obteniendo 60 votos a favor de iniciar el proceso de vacancia, 40 votos en contra y 18 abstenciones. La moción recibió el respaldo unánime de Unión por el Perú. Otros grupos parlamentarios decidieron votar libremente sin un consenso colegiado. Totalmente en contra se mostraron los parlamentarios de Alianza por el Progreso y el Partido Morado. Se abstuvieron los parlamentarios del FREPAP y 3 legisladores de otras bancadas. Se programó el debate de pedido de vacancia presidencial para el lunes 9 de noviembre, fecha en la que el presidente deberá ejercer su derecho de defensa. El día de debate por la moción de vacancia, Vizcarra defendió su inocencia antes y después de la votación en el Congreso, asegurando que no existe prueba de flagrancia de un delito. Y tras confirmarse el éxito de la moción, Vizcarra aceptó la decisión. Salgo de Palacio de Gobierno como entré hace 2 años, 8 meses, con la frente en alto. Y ya no afrontar, como lo he dicho desde un principio, las investigaciones que corresponden para demostrar en el marco de un debido proceso la falsedad de las acusaciones. Hoy, en el hemiciclo, ante la representación parlamentaria, hablé y puse mi máximo esfuerzo por 45 minutos para explicar a los 130 congresistas de qué cosa era lo mejor para el país. No me escucharon. Y si me escucharon, no me entendieron. El Perú y los peruanos requieren el esfuerzo de todos. Seguiremos trabajando para colaborar con el progreso y desarrollo de nuestro país. Lo dije el primer día y lo repito hoy. Cuando decidimos enfrentar el flagelo de la corrupción, tuvimos claro que asumíamos estos riesgos. Pero reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido. Esperemos que el Perú siempre vaya por la senda del bien. La decisión de los congresistas generó protestas en Lima, donde diversos ciudadanos se congregaron en la Plaza San Martín, en el centro de la urbe, para manifestar su rechazo a la vacancia. Un incidente se produjo en la Plaza Bolívar, en los exteriores del Congreso, en el que el congresista Ricardo Burga fue agredido por un joven de 24 años, cuando se encontraba dando declaraciones a los medios de comunicación. También se registraron manifestaciones en otros puntos del país, entre ellas Chiclayo, Arequipa y Trujillo. El día 10 de noviembre, bajo las consignas "Merino no me representa", "Merino no es mi presidente", entre otras,
Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a movilizarse manifiestamente en dirección del Palacio Legislativo, ya que el presidente no tenía los suficientes estudios como para asumir el cargo de presidencia, incluso había dejado su carrera universitaria inconclusa. Además, si bien no todos apoyan a Vizcarra, una mayoría se opone a la medida que tomó el Congreso en su contra. Los manifestantes fueron frenados por un contingente policial. Otro grupo se movilizó a la Plaza San Martín. La policía los contuvo usando gases lacrimógenos y procedió a realizar detenciones. Se registraron otros disturbios entre manifestantes y la policía en el Jirón de la Unión, mientras los primeros eran dispersados al intentar aproximarse en masa al Palacio del Gobierno de Perú. En Piura se registraron enfrentamientos en la Plaza Ignacio Merino. En Cusco, la policía usó bombas lacrimógenas para contener y dispersar a los manifestantes. En horas de la tarde, manifestantes fueron dispersados cuando se reunían en la Plaza San Martín. La policía igualmente usó bombas lacrimógenas. Esto según el jefe de la región policial Lima, Jorge Luis Callas, para evitar el contacto entre policías y manifestantes y prevenir posibles contagios de COVID-19. Durante esta jornada se registraron manifestaciones pacíficas en el centro de la ciudad de Lima. También se registran manifestaciones en otros distritos de Lima, como en Miraflores. En Surco, grupos de jóvenes llegaron al frontis de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para exigir que se respete la autonomía en el licenciamiento de las universidades y la autonomía de esta institución. En Puerto Maldonado se registraron 20 detenidos y un periodista herido tras las manifestaciones. Para el 12 de noviembre se convocó una marcha nacional con sede principal en la Plaza San Martín para exigir la renuncia del presidente Manuel Merino. Fue convocada para las 5 de la tarde. A partir de esa hora comenzaron a llegar miles de personas a la Plaza San Martín. Se pudo observar una masiva movilización en el centro de Lima. En Cusco, un aproximado de 18.000 personas se congregaron en la Plaza Mayor de la ciudad, a la que se apersonaron delegaciones como danzantes y bandas de música que animaron las manifestaciones. En Tumbes, región de donde viene el presidente, más de 1.000 personas salieron a protestar a las calles en rechazo a su gobierno. Otras ciudades que se unieron fueron Trujillo, Ica, Arequipa, Iquitos, Chimbote, Huaraz, Chiclayo, entre otros. Además, otros peruanos en diferentes países como Múnich, Alemania, España, entre otros. En Tacna, los manifestantes exigieron el cambio radical de la constitución de corte neoliberal y manifestaron su rechazo hacia el gobierno de Manuel Merino. Debido a la gran cantidad de personas reunidas, a horas de la noche, la Policía Nacional del Perú lanzó de forma indiscriminada bombas lacrimógenas, balas de goma y perdigones, para dispersar a los manifestantes a la altura del cruce entre las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, en Lima. El 13 de noviembre, en horas de la noche, se registraron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca de la casa del primer ministro Antero Flores Arauz, al no permitírseles seguir avanzando con la movilización. Similar situación ocurrió en el frontis de la casa del presidente Manuel Merino, en donde la policía empujó y golpeó con sus varas a los manifestantes. El 14 de noviembre se anunció una segunda marcha nacional en donde se seguiría protestando para que Manuel Merino presente su renuncia. A las 2:30 de la tarde fue convocada la segunda marcha nacional. En Lima se congregaron en la Plaza San Martín. También se congregaron en distintos puntos del país. Se registró una severa represión por parte de la policía en la ciudad de Lima, que lanzó bombas lacrimógenas y perdigones contra los manifestantes. A horas de la noche se confirmó el primer fallecido por las protestas, un joven de 22 años, identificado como Jack Bryan Pintado Sánchez, quien llegó sin vida al Hospital Guillermo Almenara luego de participar en manifestación contra el gobierno. A pesar de que muchas personas no pudieron asistir a la marcha, se dio el llamado cacerolazo. Donde las personas desde sus casas apoyaban la marcha, tocando con una cuchara o una cacerola. Esto se volvió popular en los días de la marcha y muchas personas publicaban este hecho. Igualmente ese día
Se confirmó que un segundo manifestante, Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, había fallecido en el Hospital de Emergencias Grau tras las protestas. El cuerpo presentaba 4 impactos de perdigón. En horas de la madrugada empezaron a surgir especulaciones sobre la huida del presidente merino del país, luego de que se informara que el aeropuerto internacional Jorge Chávez fuese cerrado por su operador, Lima Airport Partners. Del mismo día al mediodía, el entonces presidente Manuel Merino de Lama renuncia irrevocablemente al cargo de presidente de la República. Su renuncia es aceptada en la tarde por el Congreso. El 16 de noviembre fue el entierro de Jordan Sotelo en el campo Fede Huachipa. Su madre dijo que las últimas palabras de su hijo fueron: "Voy a dar la vida por mi patria". Eso fue lo último que dijo mi hijo. No voy a decir más. Durante la tarde, los manifestantes marcharon exigiendo una nueva constitución y pidieron justicia por los heridos y muertos. Por último, el 17 de noviembre, el recién designado presidente del Congreso, Francisco Sagasti, asumió la presidencia de la República, siendo su primer acto como presidente dar 1 minuto de silencio durante su mensaje a la nación por los 2 jóvenes asesinados durante las protestas. En horas de la tarde, la Plaza San Martín se llenó de manifestantes. Paralelamente, en Miraflores, cientos de manifestantes realizaron un plantón frente a la vivienda del periodista Beto Ortiz, el cual opinó acerca del fallecimiento de Brian e Inti, donde generó polémica con las palabras que dijo en su programa Peto a Saber. ¿Alguien se acordará de ellos dentro de 1 año? ¿Alguien se acordará de ellos dentro de 1 mes? ¿Alguien erigirá un monumento a los Bryans que mandamos de avanzada a la primera línea de batalla a pelear todas nuestras guerras, a pelear por un país que no les ha dado, ni les dará nunca, ni... ¿Por qué no comparto las celebraciones del supuesto retorno de la democracia y la legalidad? Porque, una vez más, en esta democracia a la peruana, los que mueren desangrados en el asfalto no son los Bruce, ni los Cisneros, ni los Olivares, ni los de Belaúnde, no. Los que mueren reventados, como siempre, son los Bryans. Los Bryans que en el Perú son la carne de cañón de todas las guerras. Luego de esto, seguirían 2 hechos igual de importantes. El presidente Sagasti nombró oficialmente a miembros de su gabinete, siendo Violeta Bermúdez elegida como nueva primera ministra. También se lanzó una campaña para que Movistar TV retire a Willax Televisión de su parrilla de canales, donde varios usuarios en Twitter acusaban a Willax por difundir mensajes de odio en sus programas Rey con Barba y Beto a Saber. Debido a ello, Movistar respondió que no les corresponde a ellos sacar del aire a la casa televisiva, pues tiene señal abierta. El 21 de noviembre, los manifestantes se reunieron en la Plaza San Martín una semana después de que ocurran las muertes de Brian e Inti, exigiendo justicia para los jóvenes asesinados y pidiendo una nueva constitución. El presidente Sagasti comunicó a los manifestantes que garantizará su seguridad y prohibirá que la Policía Nacional se enfrente a manifestantes pacíficos. Se sabe que en todas las marchas ocurrieron hechos que afectaron en su mayoría a los jóvenes presentes, como por ejemplo, se informó el uso de perdigones, balas de goma y canicas para controlar las acciones de protesta, al igual que el uso de gas lacrimógeno en el cercado de Lima. También fueron detectados efectivos del Grupo Terna, infiltrados durante las manifestaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos entregará los videos de los agentes infiltrados a instancias internacionales. Tras el fallecimiento de Brian Pintado e Inti Sotelo, se reportó que ambos habían sido asesinados por la Policía Nacional, habiendo recibido perdigones de plomo en sus cuerpos. Varios de los heridos resultaron con lesiones graves en su cuerpo debido a los ataques con perdigones. Uno de los desaparecidos que fue ubicado reportó que habría sido secuestrado 3 días sin comer por el Grupo Terna. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Araujo Enríquez. Quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a ser el Grupo Terna. Me han tenido reducido 3 días sin comer, sin agua, en una habitación aparentemente escondido con otra persona, no sé quién era porque nos tenían separados. Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada, unos golpes que bueno, cualquiera lo soporta,
y gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para poder encontrarme. Eso es todo, gracias. Según el informe de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, una controversia que fue muy polémica, donde el periodista Beto Ortiz comentó que anoche, a la medianoche, se celebraba en redes sociales prácticamente que había un muerto, ¿no? Se viralizó una imagen, esta es la última toma del compañero con vida, no sé qué, y al final nadie se ha muerto. Pero están como loquitos para que rápido, pronto, aparezca un cadáver que puedan pasear en hombros para decir que esto es una dictadura, ¿no? Que terrorismo de Estado. Luego de estas y otras expresiones en contra de las manifestaciones, usuarios denunciaron masivamente su cuenta oficial de Twitter, junto a la cuenta oficial del canal de televisión en donde trabaja, Willax Televisión, resultando en el cierre de ambas cuentas por parte de la red social. Ortiz manifestó que también recibió amenazas de posibles escraches. El 17 de noviembre fue víctima de un escracho y como consecuencia no pudo realizar con normalidad su trabajo para Willax. El presentador de televisión, Paco Bazán, en su programa ATV Noticias, aseguró que las armas utilizadas en las protestas no serían de la Policía Nacional del Perú y que serían similares a las que se usaron en la época del terrorismo en el Perú. sabemos que estamos en una situación crítica con lo del COVID-19 y esto no fue excluido a pesar de todas las protestas. Incluso el médico Elmer Huerta dijo en una entrevista que este tipo de marchas no ocasiona aumentos en la incidencia si está al aire libre y las bocas están cubiertas. De Economía aquí en Estados Unidos, en Washington, hizo un estudio en 375 ciudades, tomando, digamos, en cuenta la incidencia de la enfermedad, el número de hospitalizaciones en las semanas posteriores a esas manifestaciones y no hubo ningún aumento. Okay. Lo que se pensó eran dos cosas. Número uno, que los que más participan, igual que fueron ayer en el Perú, son jóvenes. Número uno. Y número dos, que el resto de las personas se quedó en la casa por temor a las marchas, obviamente, y eso obligó a que haya confinamiento, digamos. Igual que ayer, mucha gente se ha quedado en su casa y son los jóvenes los que han salido. De tal modo que ese es el único estudio que, viendo los datos de 375 ciudades, nos informa que ese tipo de marchas no ocasiona aumento en la incidencia, están al aire libre, las bocas están cubiertas. Más bien lo que es terrible es que si la represión es fuerte, las bombas lacrimógenas, allí se van a quitar, allí va a haber tos y eso puede obviamente contribuir, ¿no? Pero básicamente no se demostró. Estas opiniones fueron puestas en dudas por otros médicos como Roberto Acinelli, que comunicó que las protestas sí pueden ocasionar un aumento de contagio, aunque bajo. Como siempre, la política estuvo incluida en todo esto. El precandidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, manifestó apoyar las protestas nacionales, pero se mostró contrario al vandalismo y al uso político de las protestas al comunicar que en estas manifestaciones siempre habrá un grupo pequeño, muy reducido, que producto de la euforia y la adrenalina del momento harán algún destrozo, lo cual rechazamos. El ministro del Interior negó que la policía haya utilizado agentes del grupo Terna para intervenir manifestantes. Sin embargo, en las redes sociales se han publicado fotos y videos de un presunto agente Terna realizando disparos al aire ante manifestantes que le increpaban por infiltrarse en la manifestación. Algo muy conmovedor fue que hubo brigadas solidarias que brindaron ayuda en plena protesta, personas que apoyaron brindando colectivo como transporte para que todos regresen a casa después de las protestas. Además, un grupo de médicos atendieron gratis a las personas. Un hecho muy preocupante durante la protesta fue que empezaron a desaparecer muchas personas. Se contaron alrededor de 42 desaparecidos. Además, se produjo un caso de abuso sexual sobre una detenida a la que le obligaron a desnudarse y fue sometida a un examen íntimo. Un caso doblemente abusivo, pues la mujer fue arrestada por imprimir folletos contra el presidente Merino, lo que no tiene ninguna razón de ser. No solo las personas fueron afectadas en estas manifestaciones, sino también las mascotas y los animales callejeros, ya que las bombas lacrimógenas fueron muy graves para ellos. En Lima se reportaron algunos animales dañados. Por suerte, un grupo de voluntarios los ayudaron curándoles las heridas. Algo muy impresionante igual fue la presencia de las K-Poppers.
es decir, las fans de los grupos asiáticos como BTS, Blackpink, EXO, GOT7, entre otros, ya que el 11 de noviembre el hashtag terrorismo nunca más empezó a circular a través de la red social Twitter. Esto a raíz de las últimas noticias en torno a la política en Perú, donde se han realizado muchas manifestaciones en distintas ciudades del país, tanto virtual como presencial. Los fanáticos de K-pop en Perú, al ver que un grupo de personas pretendía tratar de terroristas y dañar la imagen de los ciudadanos manifestantes a través de redes sociales, inmediatamente empezaron a usar el hashtag para compartir fancams, videos musicales e imágenes de sus grupos favoritos de K-pop. Además, lograron que el hashtag sea tendencia con el fin de difundir el género. El intento de tratar a los manifestantes como terroristas fue arruinado por los fans de K-pop, mostrando así el poder de acción e influencia que pueden llegar a tener los fanáticos del género musical. Incluso muchos fans publicaron en sus respectivas cuentas el apoyo de los fanáticos de todo el mundo, incluso usando mensajes en inglés solicitando que usen el hashtag para compartir fancams de sus grupos de K-pop favoritos. Y algo incluso más sorprendente es que la plataforma llamada TikTok se convirtió en el principal medio para que millones de personas estuvieran al tanto de los hechos que pasaron durante la marcha. Esto se dio porque la televisión peruana no reportaba casi nada de lo que estaba sucediendo, y si lo hacían, solamente fueron fragmentos que no informaban nada en realidad. Pero gracias a esto se formó un hashtag que se llamó #ApagaTuTele. Ya que señalaron que los canales de televisión se enfocaron solamente en algunos incidentes de daños materiales de los manifestantes y no la violenta represión policial, otro hecho que sin duda impactó a todos fue la ayuda que brindó Anonymous al Perú, ya que se le atribuyó un hackeo al portal web del Congreso y amenazó a Manuel Merino con filtrar sus conversaciones, contratos y negociaciones. Aunque muchos dicen que esto solo es un rumor, no podemos negar que sí fue un boom. Igualmente, organizaciones internacionales cuestionan la violenta respuesta policial al estallido de protestas contra la destitución de Martín Vizcarra. Otro punto fundamental fue que la SUNEDU se pronunció ante los hechos que estuvieron ocurriendo. Hizo un llamado a todos los poderes del Estado a fin de que se cautele la reforma universitaria. Tras la vacancia de Martín Vizcarra, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, dijo que las universidades con licenciamiento denegado por la SUNEDU deberían tener una segunda oportunidad. Por último, las reacciones de otros mandatarios no se hizo esperar. Tal fue el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes expresaron su preocupación ante la crisis generada tras la vacancia del expresidente Vizcarra. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó que no reconoce el gobierno de Merino, tachándolo de golpista, y apoyó las protestas. Sin duda alguna, el 2020 pasará a la historia del Perú como uno de los años donde el pueblo sacó su voz a flote y no se quedó callado ante tales injusticias del Congreso. Ahora tenemos un presidente de la República ejerciendo el cargo, Francisco Sagasti, quien fue el tercer presidente del Perú en una semana. Esperemos que la situación mejore y con esto concluimos.